Feliz sábado a cada uno de ustedes, queridos amigos. En esta mañana nosotros vamos a reflexionar en un tema muy particular que se ha titulado Un padre puesto al límite. Es un tema que nos lleva a reflexionar a nosotros con respecto a nuestra responsabilidad que tenemos de ser personas nobles, de ser personas bondadosas, personas buenas que se encarguen de hacer las cosas bien. Y quizá vamos a analizar en esta mañana cómo seríamos nosotros, cómo reaccionaríamos si tuviéramos que ser puestos al límite. Voy a comenzar hablándoles de la integridad de Abraham. Ya se imaginará la historia que vamos a analizar en esta hora y es una historia súper impactante porque Abraham es un hombre que es puesto al límite en una situación donde su fe es probada cuando Dios le pide que entregue a su hijo, ¿no?, para ser sacrificado. Pero en esta historia hay un antes de Abraham y quizás es con lo que voy a comenzar a ustedes relatando, y es respecto a lo que él era como en carácter, ¿no?, lo que él era como persona. Y creo que esto es súper digno de considerar a la hora de hacer un análisis respecto a lo que nosotros somos. Primero, en Santiago 2:23 dice que Abraham, el amigo de Dios, dice que él es amigo de Dios. Nos dio un ejemplo tremendo porque su vida fue de oración, donde él quiera que iba, establecía un campamento y allí hacía cultos vespertinos, matutinos y dedicaba tiempo a orar y a entregarse al Señor. Me lo imagino un hombre muy paciente, pacífico, tranquilo y a la vez muy inteligente y obviamente consagrado. Por ejemplo, él era rico, ustedes saben que era rico en propiedades, en animales, pero no solo rico en eso, sino también tenía una riqueza espiritual y una fe súper inquebrantable. Él era muy humilde y sencillo y también era muy sabio, ¿no?, porque de hecho él tuvo que hacer muchos asuntos de acuerdos diplomáticos y él los sacó adelante de la mejor manera. Yo quisiera contarle a ustedes que en esos tiempos de Abraham, el objetivo de Dios, que fue lo que le dijo a él y que quizás fue la razón por qué Abraham fue llamado a salir de donde él estaba, y es porque en ese lugar estaba lleno de paganos. Entonces, en ese contexto, Dios le pide que salga para poder hacer que su familia permaneciera fiel y permaneciera unida y que su familia pudiera no ser contaminada con la vida que vivían allí los paganos y los que no creían en Dios. Entonces, Abraham obedece sin cuestionar lo que Dios le dice, y él, un hombre increíble, porque se encargó de hacerle sentir a su familia todo lo que él iba sintiendo. De hecho, si leemos el libro que se llama Patriarcas y Profetas, ahí hay un relato súper detalloso de esto, y allí nos dice que eran más o menos 1000 personas que hacían parte de la familia de Abraham. Y él a cada uno de ellos les enseñaba y les hablaba de Dios, porque la idea era que descendencia tras descendencia ellos siguieran obedeciendo lo que Dios quería. Y en este contexto de que él quería hacer eso, el objetivo era mantenerlos lejos de la vida pagana y de todo lo que esto pudiera conllevar. Tenía un hijo. Abraham era padre y tenía un hijo. Cuando yo no era todavía mamá y escuchaba esta historia de Abraham cuando toma a su hijo y lo lleva al monte y camina 3 días, no lograba discernir la profundidad de la historia, pero yo creo que tú, que eres padre, o los que son padres, saben a lo que me refiero cuando tú tomas conciencia y te das cuenta qué harías si eres puesto al límite y te dicen: toma a tu hijo, camina, llévalo a un lugar, haz un sacrificio de él. Y más aún en el contexto de Abraham,
cuando era el hijo de la promesa. Quisiera que buscáramos en las Biblias, les invito a buscar en Génesis 22:2. Dice así: la orden fue expresada con palabras que debieron torturar angustiosamente el corazón de aquel padre. Y dijo Dios así: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Impresionante. La Biblia dice que cuando él recibe esta indicación de parte de Dios, me imagino el impacto que causó en él, pero él obedeció de una manera humilde, de una manera tranquila. Yo no sé cómo tú como mamá, como papá actúas en un momento así. Lloras, te pones histérico, llamas a todo el mundo, haces un anuncio por las redes sociales y comienzas a cuestionar cuántos opinan esto, cuántos opinan. Pero él mantuvo silencio. Incluso en el amanecer se acercó a la cama donde estaba su hijo durmiendo y comienza a observarlo y él temblaba. La pluma inspirada dice que él temblaba al mirar a su hijo ahí durmiendo y sabiendo que lo que iba a suceder. Después va donde su esposa, la ve dormida y dice: ¿qué le voy a decir yo a ella después cuando yo regrese sin el hijo? En la madrugada tomó a su hijo y le dice: vamos a tener que irnos, ¿no? Y comienza la caminata de 3 días. Acá hay 2 cosas que quiero llamar la atención. Primero es que se cuenta que no era la primera vez que Isaac iba con su padre. Solían hacer esto juntos, ir a un lugar y elevar un sacrificio a Dios. Por lo tanto, no es que a Isaac le pareció: ¡ay, qué extraño lo que mi papá me está pidiendo! Era algo que hacían juntos, como padre e hijo. Ellos tenían su tiempo donde dedicaban momentos a alabar al Señor. Otra cosa interesante, que no hay un Isaac que se pone a hacer un berrinche o que le dice: papá, yo voy, pero si hay internet allá. O yo voy si... No. Acá hay un hijo humilde que parte con su padre. Y pasa que en el camino Abraham iba súper silencioso. Obvio, sí, iba tremendamente turbado con todo lo que iba viviendo. Y yo creo que solo escuchar la voz de su hijo le provocaba dolor. 3 días de camino, uno al lado del otro, y me imagino todos los pensamientos que pasaban por la cabeza de Abraham. Es algo realmente impresionante. Quiero leer algo que dice aquí. Ni aún entonces murmuró Abraham contra Dios, sino que fortaleció su alma, especializándose en las evidencias de la bondad y la fidelidad de Dios. Impresionante la actitud de este padre. Ahora, yo quisiera que llevemos este tema a nuestra vida actual. ¿Cómo somos nosotros puestos a límites en nuestra vida espiritual? ¿Cómo somos puestos a límites en nuestra vida como padres? A ninguno de nosotros se nos pide que hagamos algo así. Pero hay cosas que Dios nos pide y sí nos damos el gusto de cuestionar. Por ejemplo, Dios nos pide que hagamos un culto familiar, que nosotros mantengamos a nuestros hijos alejados del mundo pagano, que mantengamos nuestro hogar de una manera fuerte, donde no seamos afectados ni contaminados con el mal. Pero resulta que frente a eso, nosotros, y no es algo que nos ponga el límite, hacemos como: no, ¿por qué tanto color? ¿Por qué tanto? No es necesario. ¿Por qué hacer culto mañana y tarde? ¿No será demasiado? Pero resulta que son las indicaciones que vienen de parte de Dios. Yo me pregunto, si viniera Dios realmente y nos hiciera una prueba de fe gigante, y yo creo que algunos de ustedes la han vivido de alguna manera con hijos enfermos, situaciones fuertes, accidentes, no sé. Uno se cuestiona realmente lo importante y uno ahí se cuestiona realmente si uno está haciendo las cosas bien en el hogar, en la familia y como padre. Lo que Dios nos pide a nosotros es: preocúpate de su vida espiritual, preocúpate de la vida espiritual de tus hijos. Otra cosa que Dios nos pide es: haz prioridad tu familia, haz que tu familia sea una prioridad en tu vida. Todo lo demás va a pasar, el trabajo, los mensajes, el correo, tantas cosas que van a ir en el camino quedando, pero lo que va a permanecer es la familia y los hijos. Mucha gente de edad, estoy hablando de la tercera edad, que no se comunica con sus hijos porque cortaron relaciones muchos años atrás, porque no fueron capaces quizás de pedir perdón,
de sanar algunas heridas de parte de ellos para que sus hijos estuvieran mejor. No fueron capaces de decir, hijo, yo me equivoqué, por favor, perdóname. Y eso que crea tremendos puentes, barreras enormes. Entonces estas personas llegan a la edad de la vejez y no tienen contacto con sus hijos. Es algo tremendamente triste. Y ahora creo que en el contexto de la cuarentena Dios nos ha dado una oportunidad donde estamos allí, la familia cerca, mucha parte del día, yo diría que casi todos los días en muchos hogares, y donde estamos todo el tiempo, nadie va, nadie viene, estamos en la casa. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nosotros estamos usando esta oportunidad para salir bendecidos de esta cuarentena y no salir en peor condiciones, ¿no? No salir más maltratados, más heridos, con más trastornos y con más enfermedades en el área de la salud mental? Yo quisiera decirles a ustedes que quizás es el momento de hacer reconciliación con los hijos. Quizás es el momento de pedir perdón y como cristianos tomar la iniciativa, porque si a veces las relaciones rotas nos quedamos esperando, no, que tome la iniciativa él, no, que él, no, la verdad que nos corresponde a nosotros, en este caso me corresponde a mí. Tomar la iniciativa para mejorar mi relación con mi familia, en este caso, o con mis hijos, ¿no? Claro, porque si es tan solo eso lo que Dios nos pide y nos cuesta, imagínate si Dios pidiera una prueba de fe gigante como la que le pidió a Abraham. Y yo quisiera en esta hora también comentarles a ustedes que cuando nosotros tenemos hogares sólidos, hogares firmes, hogares fuertes, Dios se regocija en eso. Yo quisiera leerles un texto de una cita de la pluma inspirada que dice lo siguiente. Dice, una familia bien ordenada y disciplinada influye más a favor del cristiano que todos los sermones que se puedan predicar. Un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana. Todos pueden ver que una influencia obra en la familia y afecta a los hijos y que el Dios de Abraham está con ellos. Si los hogares de los profesos cristianos tuviesen el debido molde religioso, ejercerían una gran influencia en favor del bien. O sea, a medida que, primero, si vamos ahora retrocediendo, Abraham tenía él una vida sólida, íntegra, un hombre noble, con principios sumamente claros, bueno, generoso, bondadoso, estable. Ok, eso partía por él. Lo que hacía que en esa nobleza entregara a su familia lo que necesitaba. Y en eso de entregar, su familia obedecía y aprendía de Dios. Y los mantenía alejados de las costumbres paganas que habían alrededor de ellos. Si tú te mantienes fiel, firme, con una fe inquebrantable, eres noble, con un corazón bueno, que aunque te equivocas, tú pides perdón, que aunque cometes errores, te humillas ante el Señor. ¿Te imaginas cuál sería el siguiente paso? Claro, ser bueno con tu familia y vas a salir de una manera no forzada ni de una manera que lo hago, pucha, lo tengo que hacer. Qué lástima esto de la iglesia. No, es totalmente fuera de eso. Es hacer lo que Dios quiere y hacerlo de la mejor manera. Y después de eso, estaríamos preparados para vivir pruebas de fe. Y además de eso, predicaríamos el Evangelio como es el objetivo de Dios, de que a través de nuestro hogar y a través de nuestro ejemplo, y no un ejemplo presuntuoso, mírenme a mí, no, en un ejemplo donde en la humildad de mi corazón y en el deseo de hacer las cosas bien, las personas puedan ver reflejado que Cristo lo hace, no soy yo. Porque si quizás me conocieran realmente, verían que no, que solamente es por obra de Dios, podrían decir, wow, no, yo quiero tener una familia así, yo quiero vivir así. En Santiago 2:23 dice lo siguiente, Abraham
creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Impactante. Imagínate tu nombre, sea cual sea, Pedro, Miriam, Claudia, el nombre que sea. Imagínate tu nombre diciendo lo siguiente: tu nombre creyó a Dios, tú. Eres quien cree en Dios y tu actuar es imputado a justicia y ahora eres amigo de Dios. ¿Te impacta? A mí me impacta porque si tan solo nosotros decidiéramos hacer un cambio real y humilde, yo creo que las cosas serían diferentes. Y empezaríamos por casa. Y si empezamos por casa, lo más probable es que terminemos evangelizando afuera. Hay mucha gente que lo hace al revés, quiere evangelizar afuera, pero en casa es un desastre y una tristeza. Bueno, comencemos por casa, que es lo que el Señor quiere. Génesis 26:5 dice así: Dios dijo lo siguiente: yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es lindo terminar este mensaje diciéndoles que no esperemos ser puestos al límite, no esperemos que nos pase algo catastrófico para que nuestra fe sea aprobada y ahí recién podamos ver si vamos a obedecer a Dios, si vamos a tener nuestra familia en orden. Las cosas se están dando muy rápido, hay muchas cosas nuevas que están pasando en este mundo, muchas cosas tristes y necesitamos ser luces, ¿no? Y creo que si empezamos por casa va a ser mucho más fácil llegar a otro, porque no solo va a ser una obra tuya, va a ser de tu esposa, de tus hijos, de tus sobrinos, de tus nietos, ¿no? Y esto va a ir más rápido. Eso es lo que el Señor quiere. Les invito a orar. Querido Señor, en esta hora agradecemos por los mensajes que tú has dejado en tu palabra. Quizás estamos muy lejos de ser como Abraham, pero pon en nosotros el deseo de serlo, de adquirir las características del carácter que tenía él y hacer lo que él hizo, ser fieles, obedecer ante todo por la fe y el amor que tienen hacia ti. Ayúdenos, Dios, a comenzar por nuestros hogares a hacer las cosas bien, para así también después poder evangelizar al mundo que te necesita. Ponga en nosotros lo bueno y quite lo malo. Ayúdenos a ser humildes. Te lo pedimos todo esto y agradecemos las bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Como
el otro